Hola, hoy vamos a hablar sobre pintura contemporánea. La relación que tenemos con la pintura es la que hemos visto a partir de los libros de texto impresos en las enciclopedias, en nuestras visitas también a los museos, a las galerías. Lo que vemos son piezas bidimensionales enmarcadas en formatos geométricos, generalmente rectangulares, con óleo, acrílico, temple o acuarela, sobre lienzo o papel. Sin embargo, en la pintura actual existen artistas que han transgredido esos procesos de producción, donde la obra ya no se desarrolla pintando con un pincel, sino a partir incluso de la destrucción de ciertas superficies. Es el caso de Mark Bradford, donde recolecta pedazos de pósters y de carteles. Lo que para otros es basura, para Mark es materia prima. También la presentación de las piezas ha variado, ya no son sobre muro, ya no tienen un solo punto de vista, lo que las hacía antes bidimensionales, ahora se les puede dar incluso vuelta, lo que las acerca a la escultura. Pero volviendo a lo histórico, retomemos el caso de Claude Monet y del impresionismo, con la pintura a la que se le atribuye el nacimiento de esta escuela. El objetivo del impresionismo, a partir de la representación de los paisajes, no era sino una propuesta que trataba de traducir lo que se veía directamente al lienzo, porque antes se generaban los paisajes dentro de un estudio con reglas muy estrictas que tenían que ver con la paleta de colores y con las maneras de representar. De esta forma se tienen que representar los paisajes en invierno y con estos colores los paisajes en verano. Esto cambia y hace que el artista tenga una participación mucho más directa con aquello que está representando, porque el pintor tenía que mirar con atención para reconocer, y sabemos bien que la luz cambia y modifica el paisaje todo el tiempo. No es lo mismo ver un panorama ahora que 5 minutos después, porque puede pasar una nube o simplemente el sol puede cambiar de posición. En el postimpresionismo no solamente se ve hacia afuera, sino ya hay un ejercicio de introspección en el que se ve hacia adentro, y eso se refleja en el uso de los colores y también en la potencia del empaste de la pintura, lo que se denomina gesto artístico. Es en el expresionismo en donde no solamente se puede leer la pieza a partir de lo que se ve, sino se puede imaginar qué sintió el artista a partir de la fuerza o de la potencia o de la fluidez con la que generó sus pinceladas. Existen otras propuestas más actuales que son mucho más sintéticas, en las que a partir de la geometrización y de la economía de recursos, de la eliminación del adorno, se llegan a soluciones mucho más mínimas y más concretas. Lo que estamos viendo todavía es una representación bidimensional sobre un formato geométrico rectangular que se monta sobre una pared y se presenta en un cubo blanco, que es la galería o el museo. El artista actual cambia y modifica también estas características. Es el caso de Cai Guoqiang, un artista chino que trabaja con un proceso como si se tratara de un espectáculo. Trabaja con ignición de pólvora y pigmentos sobre soportes monumentales. La gente y el público puede asistir a la producción de estas piezas, lo que las convierte en un performance a la vez que una pintura. Cai Guoqiang va más allá todavía, se deshace de la superficie tradicional para cambiar un lienzo de tela por el firmamento, literalmente el firmamento. El evento nuevamente tiene características de performance porque no dura mucho. Todos saben que los fuegos artificiales y la pirotecnia son muy efímeros, pero también son espectaculares. Lo que hace Cai Guoqiang es cambiar el formato de sus piezas y cambiar los soportes bajo las mismas premisas, que son la figuración y el impacto por el efecto visual. Sus piezas monumentales son por supuesto impactantes y son sensacionales por estas características. Pero analicemos el retrato. ¿Qué es lo que ha sucedido en relación a la representación de las identidades? ¿Por qué hemos pasado de esto a esto, donde las identidades ya están relacionadas con un contexto sociopolítico? Es el caso de Pablo Tapia, que nos presenta identidades transitorias en donde trabaja de una manera muy particular con óleos sobre plástico. Para los que no conocen el óleo, en su proceso de oxidación tiende a contraerse, y si no tiene una superficie que lo sostenga, se craquela, o sea, se raja y se cae. El plástico no sostiene el pigmento y termina por descascararse y por caerse a pedazos. No es lo mismo la pieza el primer día de la muestra que el último día de su exhibición.
Esto nos remite a muchos temas, en donde convergen el virtuosismo técnico del artista, porque las piezas están muy bien logradas figurativamente, y la complejidad conceptual en relación a las diferentes detonaciones que nos genera en nuestras mentes, porque tiene una poética que puede estar relacionada con las desapariciones en tiempos de dictadura, que puede estar relacionada con la idea general de lo transitorio y de lo efímero que es nuestra vida, nuestra existencia o la propia percepción de presencialidad. No somos los mismos en la mañana que en la noche, no somos los mismos a solas que frente a público. A mí, por ejemplo, me produce mucha expresarme con fluidez frente a una cámara. Otra pieza de otro artista chileno, Máximo Corbalán, trabaja una emulación de la secuenciación de ADN que se utiliza para el reconocimiento de las víctimas por crimen al norte de México. Máximo trabaja con acuarela sobre guías telefónicas de Ciudad Juárez, tapando y destapando al azar diferentes nombres, representando lo fortuito que a veces resulta salir y regresar a salvo. Sin duda una propuesta dura que tiene su mayor solidez en las referencias vivenciales que en el objeto en sí mismo. De otra manera, Teresa Margolles nos presentó una serie en la edición 53 de la Bienal de Venecia que se llamaba ¿De qué otra cosa podemos hablar?, en donde a partir de un narco recorrido iba recolectando los residuos de los diferentes ajustes de cuentas entre sicarios. El resultado es una tela empapada en sangre como producto de la violencia. Ya la obra no es un objeto queriendo representar una situación, es un documento real de una situación real. Las relaciones inmediatas son del rojo con la sangre, con la violencia, pero simbólicamente tiene que ver con la sábana santa de Turín, con el fondo rojo óxido de las pinturas barrocas. Y sin duda no va a ser el mismo impacto en un espectador que ha vivido de cerca una situación de crimen organizado a otro que solamente lo ha visto intermediado por la prensa y la televisión. En el caso de la abstracción sucede un fenómeno muy interesante. Si vemos una pintura de un bosque, lo que vemos no es un bosque, es la representación de un bosque. Por lo tanto, la pintura abstracta posiblemente sea la única pintura realista porque nos presenta lo que hay, no es algo que refiere a otra cosa, no es algo ni siquiera que reconocemos. Es un ejercicio pictórico que nos invita a una relación directa con el objeto artístico. Sin embargo, en la abstracción actual no solamente se han explorado diferentes posibilidades con diferentes materiales y diferentes relaciones, sino se han generado propuestas que contundentemente compiten con el objeto físico y tienen su riqueza en las relaciones que esto detona en nuestras mentes. Por ejemplo, la pieza de Formas de representar la riqueza mundial de Miguel Rodríguez Sepúlveda nos presenta una solución pictórica que viene de las cenizas del proceso de quemado de billetes de $1 y del uso de oro de 24 quilates. Ustedes saquen sus conclusiones. Siguiendo con la pintura abstracta, volvemos a ver cómo los artistas convierten en difusos los límites tradicionales. En este caso ya no vemos una pintura que está circunscrita a un soporte restringido. Por ejemplo, el artista surcoreano Sun Choi, que conocí en la residencia Changdong en Seúl, trabaja a partir de su propia vivencia y de su propia biografía. En la imagen que ustedes ven en pantalla, hizo participar a una comunidad depositando pintura sobre el lienzo para que soplara y generara diferentes patrones aleatorios. En cierto modo es el aliento de una comunidad la que ha generado esta pieza abstracta visiblemente tan atractiva. En otra de sus piezas, y como suele hacer en muchos casos, genera una matriz pequeña que luego la proyecta y la transfiere a formatos mucho más grandes. Esta pieza se llama La lengua de mi madre y es el resultado de una pintura hecha, como el título lo menciona, por la lengua de su madre. Los trazos que vemos en este caso sí son la representación de un registro documental de un suceso que tiene un componente emotivo muy fuerte para el artista con el cual podemos empatizar. Siguiendo con la pintura, en sus versiones más contemporáneas nos encontramos con muchas variaciones. Le voy a dar un capítulo a Carolina Esparragosa con su serie Memorias, en la que genera estos objetos a partir del bombardeo de los fotones de luz sobre superficies que tienen un componente fosfográfico que reacciona físicamente y que termina por imprimir estas imágenes. O el caso de Gabriel de la Mora, de quien también voy a hablar extensamente en futuros videos sobre sus distintas series, donde nos presenta inscripciones sonoras, en donde es el polvo
las ondas de sonido y la luz que ha teñido las telas de las bocinas de los estéreos antiguos del siglo pasado. Les sugiero nuevamente que se suscriban, que pongan comentarios, que pongan likes y todas estas jaladas que sirven para que se difunda más este canal. Ojalá que este proyecto les sirva de algo, sobre todo en esta época tan difícil que estamos viviendo. Les mando a todos un mensaje de cariño solidario y nos vemos pronto.